Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo cuarto, titulado Hiranyakashipu aterroriza al universo. Texto número 21. Repetimos, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasya Gradanda Sambhigna Sarve Loka Sapalaka Anyatra Labda Sarana Saranaya Yurachutam. Con sus severos castigos, Hiranyakasipu llevó a todos los habitantes del universo a una situación de extremado sufrimiento, de la que ni siquiera estaban libres los gobernantes de los distintos planetas. Perturbados y llenos de miedo, sin poder hallar ningún otro refugio, finalmente se entregaron a la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 5.29, el Señor Krishna dice: Bhoktaranya Gyatapasan Sarvaloka Maheshwaran Suhridan Sarvabhutanam Gyatva Mansamtim Ripchati. La persona que tiene plena conciencia de mí, sabiendo que yo soy el beneficiario final de todo sacrificio y austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos de las miserias materiales. La Suprema Personalidad de Dios es realmente el mejor amigo de todos. Cuando nos encontramos en un estado de sufrimiento o miseria, deseamos refugiarnos en un amigo bienqueriente. El amigo bienqueriente perfecto es el Señor Sri Krishna. Por esa razón, los habitantes de los diversos planetas, sin hallar ningún otro refugio, se vieron obligados a refugiarse a los pies de lotos del amigo supremo. Si buscamos refugio en el amigo supremo desde un principio, estaremos a salvo de todos los peligros. Se dice que es de tontos pretender atravesar el océano agarrados de la cola de un perro que va nadando. Del mismo modo, también es de tontos buscar el refugio de un semidios cuando estamos afligidos, porque nuestros esfuerzos van a ser inútiles. Debemos aspirar al refugio de la Suprema Personalidad de Dios en todas circunstancias. Entonces, no estaremos en peligro en ninguna situación. Texto número 22 y 23. Ofrezcamos respetuosas reverencias en dirección a donde se encuentra la Suprema Personalidad de Dios. Allí es donde van las almas purificadas que están en la orden de vida de renuncia, las grandes personas santas, y de allí, una vez que han ido, nunca regresan, sin dormir, controlando sus mentes por completo y viviendo únicamente de su aliento. Las deidades regentes de los planetas
comenzaron a adorar a Hrishikesha meditando de ese modo. Significado que da Srila Prabhupada aquí. Las dos palabras Tasyai, Kastayai son muy significativas. La Suprema Personalidad de Dios, en sus aspectos de Brahman y Paramatma, está en todas partes, en todas direcciones, en cada corazón y en cada átomo. ¿Qué sentido tienen entonces las palabras Tasyai, Kastayai en dirección a donde está Hari? Hiranyakashipu en su época extendió su influencia por todas partes, pero no podía imponerla en los lugares en que habían tenido lugar los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. En la tierra, por ejemplo, hay lugares como Brindavan y Ayodhya que reciben el nombre de Dhams. En el Dham, ni Kali Yuga ni los demonios tienen influencia. A aquel que se refugia en un Dham le resulta muy fácil la adoración del Señor, lo cual trae como consecuencia un rápido avance espiritual. En la India todavía es posible ir a Brindavan y otros lugares semejantes para obtener rápidamente los resultados de las actividades espirituales. Texto número 24. Teshang avira buddhani, Teshang avira buddhani, arupame ganishwana, Nandadayantika kuba sadhunang avayankari. Entonces apareció ante ellos una vibración sonora trascendental que procedía de una persona invisible para los ojos materiales. La voz era tan grave como el sonido de las nubes, era también muy alentadora. La voz era tan grave como el sonido de las nubes. Era también muy alentadora, pues alejaba todo sentimiento de temor. Texto 25 y 26. La voz del Señor emitió la siguiente vibración. Oh, vosotros, los mejores entre las personas sabias, no temáis, os deseo toda buena fortuna. Volveos, mis devotos, escuchando y cantando acerca de mí, ofreciéndome oraciones, pues el propósito de esas actividades es bendecir a todas las entidades vivientes. Conozco bien las actividades de Hiranyakashipu. Podéis tener la seguridad de que su fin está muy cercano. Por favor, tened paciencia y esperad hasta que llegue su momento. Significado que da su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. A veces la gente está muy ansiosa por ver a Dios. Al considerar la palabra Madarshanam, verme a mí, que se menciona en este verso, debemos señalar que en el Bhagavad Gita el Señor dice, Bhaktiamam Avijananti. En otras palabras, la capacidad para entender a la Suprema Personalidad de Dios, verle o hablar con Él, depende de nuestro avance en el servicio devocional que se denomina Bhakti. El Bhakti comprende 9 actividades: Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Como todas esas actividades devocionales son absolutas, fundamentalmente no hay diferencia entre adorar a la deidad en el templo, verle o cantar sus glorias. En verdad, todas estas son formas de verle, pues todo lo que se hace como servicio devocional es una manera de establecer
un contacto directo con el Señor. La vibración de la voz del Señor apareció ante los devotos, quienes, aunque no veían a la persona que emitía el sonido, estaban con el Señor y le veían, porque le estaban ofreciendo oraciones y porque la vibración sonora del Señor estaba presente. Al contrario de lo que ocurre con las leyes del mundo material, entre las actividades debe, entre las actividades debe de ver al Señor, ofrecerle oraciones y escuchar la vibración trascendental. No hay diferencia. Por eso los devotos puros gozan de satisfacción plena en la glorificación del Señor. Esa glorificación se denomina kirtana. Cuando se hace kirtana y se escucha la vibración del sonido Hare Krishna, en realidad se está viendo directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Debemos comprender esa posición. Entonces podremos entender la naturaleza absoluta de las actividades del Señor. Texto número 27. Yada deveshu vedeshu goshu vipreshu sadhusu dharme mayi cha vidvesha sava ashu vinasyati. Cuando alguien siente envidia de los semidioses que representan a la Suprema Personalidad de Dios, o de los Vedas que dan conocimiento completo, o de las vacas, brahmanas, vaisnavas y principios religiosos, o en última instancia, de mí, que soy la Suprema Personalidad de Dios, no pasará mucho tiempo antes de que él y su civilización sean destruidos. Voy a repetir este texto. Cuando alguien siente envidia de los semidioses que representan a la Suprema Personalidad de Dios, o de los Vedas que dan conocimiento completo, o de las vacas, brahmanas, vaisnavas y principios religiosos, o en última instancia, de mí, que soy la Suprema Personalidad de Dios, no pasará mucho tiempo antes de que él y su civilización sean destruidos. Texto número 28. Nirvaraya prashantaya swasutaya mahatmane prahradaya yada drudye danisye api varorjitam. Cuando Hiranyakasipu moleste al gran devoto Pralada, su propio hijo, que es sobrio y pacífico y no tiene enemigos, yo, a pesar de las bendiciones de Brahma, le mataré sin esperar un instante. Significado por Srila Prabhupada. No hay actividad pecaminosa más grave que ofrecer a un Vaishnava, un devoto puro, el resultado de una ofensa a los pies del loto. No hay actividad pecaminosa más grave que ofender a un Vaishnava, un devoto puro. El resultado de una ofensa a los pies de lotos de un Vaisnava es tan desastroso que Sri Chaitanya Mahaprabhu la compara a un elefante enloquecido que entra en un jardín y lo destruye, arrancando plantas y árboles. Las ofensas a los pies de lotos de un Vaisnava o una Vaisnava arranca de raíz todas las actividades auspiciosas de quien la comete. Por lo tanto, debemos guardarnos cuidadosamente de incurrir en Vaisnava aparada, ofensas contra los pies de lotos de un Vaisnava. En este verso, el Señor dice con toda claridad que las bendiciones de Hiranyakasipu. En este verso el Señor dice con toda claridad
que las bendiciones que Hiranyakashipu recibió del señor Brahma serían inútiles y quedarían anuladas tan pronto como cometiese una ofensa a los pies de lotos de Prahlad Maharaj, su propio hijo. Aquí se explica que los Vaishnavas como Prahlad Maharaj son nirvaira, es decir, no tienen enemigo. En otro pasaje del Srimad Bhagavatam 3.21-25 se dice: Ayatastratava santasadava sadhu bhushana. El devoto no tiene enemigos, es pacífico, se rige por las escrituras y todas sus características son sublimes. El devoto no se crea enemigos, pero si alguien se hace enemigo suyo, esa persona será destruida por la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de todas las bendiciones que pueda haber recibido de otras fuentes. No cabe duda de que Hiranyakashipu estaba gozando de los provechosos resultados de sus austeridades, pero en este verso el Señor dice que tan pronto como Hiranyakashipu incurriese en una ofensa a los pies del loto de Prahlad Maharaj, esa sería su ruina. La longevidad, la opulencia, la belleza, la educación y todo lo que podamos poseer como resultado de nuestras actividades piadosas no nos servirán para protegernos si cometemos una ofensa a los pies de lotos de un Vaishnava. No importa cuáles sean nuestras posesiones, si ofendemos los pies de lotos de un Vaishnava, esa será nuestra ruina. Texto número 29. Sri Narada Uvacha iti uktaloka guruna tam pranamya divaukasha nyavartata kato dvega menire chasuran hatang. El gran santo Narada Muni continuó: cuando la Suprema Personalidad de Dios, el Maestro espiritual de todos los seres, hubo tranquilizado de este modo a todos los semidioses que viven en los planetas celestiales, estos le ofrecieron respetuosas reverencias y regresaron a sus respectivas moradas, con la confianza de que el demonio Hiranyakashipu estaba ya prácticamente muerto. Significado por Srila Prabhupada. Los hombres poco inteligentes que están siempre ocupados en adorar a los semidioses deben notar que estos, cuando son acosados por los demonios, acuden en busca de ayuda a la Suprema Personalidad de Dios. Si los semidioses recurren a la Suprema Personalidad de Dios, ¿por qué sus adoradores no hacen lo mismo cuando desean algún beneficio? El Srimad Bhagavatam 2.3.10 dice: Akama sarva kamo vam moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yayeta purusham param. Tanto si lo deseamos todo como si no deseamos nada o deseamos fundirnos en la existencia del Señor. Si somos inteligentes, adoremos al Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, ofreciéndole servicio amoroso trascendental. No importa si somos karmis, gyanis o yogis. Si deseamos obtener una determinada bendición, aunque sea material, debemos dirigirnos al Señor Supremo y orarle, pues entonces veremos cumplido nuestro deseo, sin necesidad de acudir a ningún semidios particular. Texto número 30.
tasya daityapate putras Chadvara paramadbhuta prahrado bhumaham tesham gunair maha upashaka. Hiranyakashipu tenía 4 hijos maravillosos, poseedores de grandes cualidades. De entre ellos sobresalía Prahlad. En verdad, Prahlad poseía todas las cualidades trascendentales, pues era un devoto puro de la personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistatra samasate shura. En la persona que tiene una fe inquebrantable en Krishna, se manifiestan de modo sobresaliente todas las buenas cualidades de Krishna y de los semidioses. Bhagavad Gita 5, 18, 12. Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, texto 12. Aquí se alaba a Prahlad Maharaj. ¿Por qué? Debido a su adoración de la Suprema Personalidad de Dios, tenía todas las buenas cualidades, es decir, el devoto puro que está libre de motivaciones personales, goza de todas las buenas cualidades, tanto materiales como espirituales. Cuando una persona es espiritualmente avanzada, es decir, es un devoto del Señor, establece generoso en su cuerpo, se manifiestan todas las buenas cualidades. Por el contrario, Hara va Bhaktasya Kuto Mahaguna. Las buenas cualidades materiales que puede tener alguien que no es devoto del Señor carecen de valor. Perdonen. Aquí se alaba a Prahlad Maharaj porque debido a su adoración de la Suprema Personalidad de Dios tenía todas las buenas cualidades, es decir, el devoto puro que está libre de motivaciones personales, goza de todas las buenas cualidades, tanto materiales como espirituales. Cuando una persona es espiritualmente avanzada, es decir, es un devoto del Señor, establece estable y generoso, en su cuerpo se manifiestan todas las buenas cualidades. Por el contrario, Vara Avatasya Kuto Mahagunaha, las buenas cualidades materiales que puede entender alguien que no es devoto del Señor, carecen de valor. Ese es el veredicto de los Vedas. Texto número 31 y 32. En este verso se describen las cualidades de Maharaj Prahlada, el hijo de Hiranyakashipu. Gozaba de la amplia cultura de un brahmana cualificado. Tenía muy buen carácter y estaba decidido a comprender la verdad absoluta. Su dominio de la mente y los sentidos era perfecto. Como la superalma, era bondadosa con todas las entidades vivientes y el mejor amigo de todos. Con las personas dignas de respeto se comportaba como un humilde sirviente. Para los pobres era como un padre. A sus iguales les mostraba el afecto de un hermano comprensivo, Sus profesores, maestros espirituales y hermanos espirituales mayores eran para él como la suprema personalidad de Dios.
A pesar de su buena educación, riqueza, belleza, aristocracia, etc., estaba completamente libre de orgullo falso. Significado que da su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Estas son algunas de las cualidades del Vaishnava. El Vaishnava también es Brahmana, pues posee todas las cualidades brahmínicas. Samodamastapasaucham, Shantir Aryavan Evacha, Jnanam Vijnanam Astikyam, Brahma Karma Swabhavayan. La entidad, perdón, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad. Esas son las cualidades que rigen las acciones de los brahmanas. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 42. Todas esas cualidades se manifiestan en el cuerpo del Vaishnava. Así pues, un Vaishnava perfecto es también un Brahmana perfecto, como se indica en este verso, con las palabras Brahmanya, Brahmanya, Shila Sampanna. El Vaishnava está siempre dedicado a comprender la verdad absoluta, para lo cual se necesita un perfecto dominio de la mente y los sentidos. Prahlad Maharaj poseía todas las, perdón, Prahlad Maharaj poseía todas esas cualidades. El Vaishnava es el bien queriente de todos. De los 6 Goswamis, por ejemplo, se dice que eran Dira Dira Janapriyo, gozaban del aprecio de todos, tanto de las personas educadas como los rufianes. El Vaishnava debe ser ecuánime con todos, sin tener en cuenta su posición, Atmavad. El Vaishnava debe ser como Paramatma, Isvara Sarva Bhutanam Hrideshe Arjuna Tistati. Paramatma no odia a nadie, ciertamente está en el corazón de todo, en el corazón de brahmanas, pero también está en el corazón del cerdo. Como la luna que no niega sus agradables rayos a los chándalas, el Vaishnava nunca se niega a actuar por el bien de todos. Por lo tanto, el Vaishnava siempre es obediente con el maestro espiritual, Aryo. La palabra Aryo se refiere a la persona avanzada en conocimiento espiritual. Una persona falta de conocimiento no puede recibir ese calificativo. Sin embargo, en la actualidad se emplea la palabra ario para hablar de los ateos. Esa es la triste situación de Kali Yuga. Como dice Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, Sri Bhagavan Mano, Sri Bhagavan Mantropadeshake, como dice Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, Sri Bhagavan Mantropadeshake Gauraiti Artaha. La palabra guru se refiere al maestro espiritual que indica a su discípulo en la senda del progreso en la ciencia de Krishna o conciencia de Krishna. Ya, queridos devotos, muchas gracias. Vamos a parar aquí. Que tengan un hermoso día en conciencia
de Dios, conciencia de Krishna. Continuamos el día de mañana con el texto 33. Hari Bol, hermoso día para todos.